Tecnólogo, reciba saludos cordiales de parte del alumno Luis Chassi de la carrera de electromecánica de quinto semestre paralelo A. Le voy a hacer lo que es una exposición acerca del resumen de la evaluación de la unidad 1. Tenemos como tema principal sistema de control. De ahí tenemos lo que es instrumentación industrial. Instrumentación industrial se encarga de mantener funcionando el proceso de manera óptima a través de elementos que sirven para medir, convertir, transmitir, controlar o registrar las variables. Bueno, en todos los procesos es absolutamente necesario controlar y mantener constantes algunas magnitudes. Por ejemplo, tales como puede ser la presión o el caudal, el nivel de la temperatura, el pH, según el proceso que esté de la instrumentación. Por ejemplo, los instrumentos de medición y control permiten mantener regulación de estas constantes. Bueno, entonces como nos decía mismo que la instrumentación industrial es la que se encarga de mantener funcionando un proceso de manera óptima a través de elementos que sirven para medir y convertir, transmitir o controlar o registrar variables. De ahí tenemos lo que es también el sistema de control. Un sistema de control se caracteriza por la presencia de una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. Lo que es un sistema de control, también esto vendría a ser un sistema que, como dice mismo su tema, se caracteriza uno de los recursos más utilizados en el sector industrial, porque en el es el sistema de control. Toda producción liderada por una ingeniería requiere de este proceso o para hacer cumplir algún trabajo. Ya no vaya el operario, se le hace un sistema de control. La función de este sistema es la de gestionar o regular la forma en que se comporta otro sistema y así evitar fallas. Puede ser neumático, eléctrico, hay diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, de ahí tenemos lo que es la variación de un sistema de control. Tenemos la variación controlada y la variación manipulada. Claro, variación controlada y variación manipulada. Por ejemplo, la variación controlada no es más que la cantidad o condición que se mide y controla. Normalmente la variable controlada es la salida del sistema y cambia con el progreso del proceso. Esto sería lo que es la variable controlada. Por ejemplo, una variable manipulada podría ser, o es, mejor dicho, la cantidad o la condición modificada por el controlador a fin de afectar variables controladas. Por ejemplo, esta afecta en el curso del proceso y se puede ser medidas y cambiadas a voluntad de la necesidad. De ahí tenemos perturbaciones. Tenemos perturbación interna y perturbación externa. Por ejemplo, una perturbación interna, estas son cuando se generan dentro del sistema. Dentro del sistema de proceso o dentro del sistema elaborado estas vendría a ser lo que son las perturbaciones internas, o sea que tienen averías adentro o perturbaciones dentro del sistema. Y las perturbaciones externas, esto se genera afuera del sistema, o sea, y constituye una entrada, o sea, esto es exterior, o sea, no está dentro del sistema, sino en la parte afuera del sistema. Y de ahí tenemos, por ejemplo, lo que son los diagramas de bloques. El diagrama de bloques es una representación
gráfica del funcionamiento de cada uno de los componentes que conforman un sistema dentro de un proceso. Como su nombre dice, los diagramas de bloques, pues tenemos, por ejemplo, en primer lugar, un diagrama de bloques es la teoría de control. Es una representación gráfica del funcionamiento y de cada uno de los componentes que conforman un sistema dentro del proceso. Vendría a ser de los diagramas de bloques, dándonos noción de las direcciones y flujos de las diversas señales dentro del propio sistema. De esto se puede tomar para alcanzar un comportamiento predeterminado por el operario o la persona que está interpretando estos diagramas. De ahí tenemos lo que es tenemos automatización fija. La automatización fija son equipos especiales que se utilizan para agilizar procesos específicos. Por ejemplo, en la automatización fija es casi imposible facilitar las modificaciones en el diseño del producto. En las industrias que tienen que producir diseños de productos estables y sostenibles durante un largo periodo, por ejemplo, de tiempo, optan por este sistema de automatizaciones fijas. Cuando las industrias, por ejemplo, se necesita, tienen, o diseños por largos tiempos, durante largo periodo de trabajo, hacen estas automatizaciones fijas. Y de ahí tenemos el lazos de control. Tenemos lazo de control abierto. El lazo de control abierto, como usted nos está explicando ese día, es aquel sistema en el cual las salidas no tienen efecto sobre el sistema y de control. Por ejemplo, esto significa que hay retroalimentación de dicha salida hacia el controlador para que éste pueda ajustar la acción de control. O sea, claro, vendría a ser como que el sistema en el cual la salida no tiene efecto sobre el sistema de control. Y de ahí tenemos vuelta lo que es el lazo de control cerrado. El lazo de control cerrado, por ejemplo, son estos en los sistemas son los sistemas en los que accionan de control. Esta es una función de la señal de salida. Es decir, en los sistemas de control de lazo cerrado o sistemas de control de retroalimentación o de realimentación, la salida que se desea controlar realimenta para comparar con la entrada y así generar un error que recibe el controlador para decidir la acción a tomar sobre el proceso con el fin de disminuir el error. Y por lo tanto, y esto lleva también a la salida del sistema el valor deseado. De ahí tenemos lo que es el lazo cerrado discreto. Por ejemplo, este lazo cerrado discreto, en un sistema se observa variables a controlar. Por ejemplo, lo que no se hace en el lazo abierto puede ser más preciso, o claro, preciso dependiendo de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, tengo el medidor, que es la retroalimentación, y el tipo de control BPID. Y este sistema es más preciso, pues tiene un margen de error mucho más pequeño. Si este sistema vendría a ser, como quien dice, tendría menos errores, es un sistema un poco más preciso que los otros. De ahí tenemos lo que es controlador on-off. El controlador on-off dice en procesos en los que no se requiere un control, es muy preciso controlar dos posiciones. On-off puede ser adecuado en este tipo de control. Puede ser
Pues, por ejemplo, el elemento final de control se mueve rápidamente entre una de dos posiciones, por ejemplo, fijas a la otra para un valor único de la variable controlada. Y aquí también tenemos, por ejemplo, un estado es al momento el, este opera sobre la variable manipulada y solo por ejemplo depende para el tipo que le hayan puesto el tipo de sistema que le hayan puesto a funcionar. Por ejemplo, un controlador opera sobre la variable manipulada solo cuando la temperatura, según para lo que para vaya a controlar, la temperatura cruza, la temperatura, cuando la temperatura cruza y ya pues la salida tiene los dos estados, por ejemplo, completamente activo, que es on, y completamente desactivado, que es off. O sea, como dice, si está, este no es como los otros, este si usted lo sube, este se activa, que es lo que sería abierto o que significaría on, y si usted lo cierra es completamente cerrado, que es off, no tiene otra variable. Y de ahí tenemos vuelta lo que es proceso de carga y perturbaciones. De aquí tenemos actúan continuamente para corregir efectos de desajuste que producen en la regulación los cambios inevitables en los procesos que están sometidos. Por ejemplo, el controlador o cambio de cargas y perturbaciones, estos tendrían a actuar continuamente para corregir los efectos de desajuste que producen en la regulación los cambios inevitables a los que el proceso está sometido. Esto de aquí tendría, bueno, esto es muy importante entender que en los procesos industriales la necesidad de control de procesos viene de la existencia de estas perturbaciones. Si no hubieran perturbaciones, si no hubieran perturbaciones, las condiciones de operación, de diseño, se mantendrían indefinitivamente y no serían necesario una vigilancia continua del proceso. De ahí tenemos, por ejemplo, cambio de carga y perturbaciones. De ahí también, por ejemplo, ya no me entró en la diapositiva, pero también entendí un poco de lo que es la realimentación. Por ejemplo, los cambios antes mencionados pueden ocurrir a gran medida, por lo tal existen desequilibrios que se deben medir y corregir de cualquier perturbación. Por ejemplo, si por ejemplo, hay un flujo de señales que están circulando constantemente desde la salida del proceso hacia la entrada a través del sistema de medida del controlador y del elemento final de control. Por ejemplo, eso más o menos entendí que era de lo que usted me mandó a investigar. Y eso es todo lo que le puedo hacer acerca del resumen que yo hice. Y gracias, tecnólogo. Saludos cordiales de parte del estudiante Luis Chassi.